¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un tutorial de cómo hacer un clon de ChatGPT en Figma. Posiblemente después traiga la parte en la que trasladamos este diseño a código, pero principalmente hoy lo que quiero traerles es este tutorial en el cual vamos a aprender distintos conceptos como por ejemplo la creación de componentes, el auto layout, lo que son las grids en Figma, ciertas cositas que nos van a ayudar a hacer futuros diseños, así que vamos directamente con el tutorial. Bueno, gente, este es nuestro objetivo del día de hoy. En este tutorial vas a aprender a hacer un clon de ChatGPT con este diseño en sí. Vamos a usar grids, auto layouts, reutilización de componentes, y la idea es que con estos ejemplos básicos y con esta teoría, por así decirlo, puedas vos aplicarlos a tus diseños con la finalidad que vos quieras aplicarle. Bueno, vamos a comenzar. En lo que es Figma, yo me creé lo que son los themes, un themes que se llama tutoriales, que acá voy a crear todos los tutoriales que vaya haciendo de Figma, porque no es el primer video que quiero hacer más sobre esto. Le damos al botón de New Design File o Nuevo Diseño. ¿Qué es lo que podemos hacer ni bien iniciamos el diseño en Figma? Es crear una página. Directamente le damos a Page 1, la cambiamos a Main, en este caso yo voy a usar el nombre Main, y tenemos la página ya creada. ¿Cómo iniciamos? Con los frames. Para agregar un cuadro le voy a dar a la tecla F. Tenemos ya la herramienta seleccionada de frame. Del lado derecho tenemos todos los dispositivos en los cuales podemos apoyarnos para obtener un frame de esas características. En mi caso voy a agregar una slide de 16 novenos. ¿Qué es esto? Básicamente un slide de 1920 x 1080. Una vez lo agregamos, yo le voy a modificar el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, chat page o página de chat. También adicionalmente voy a crear otro frame, que este lo puedo hacer customizado. Lo puedo agregar de esta manera. No es necesario que les dé cierto width y cierto height, o cierto ancho y cierto largo definido, porque acá lo que voy a colocar son los colores. Acá le ponemos colors y luego lo que voy a crear es un rectángulo para agregar un color. Vamos a acercarnos un poco a este frame. Vamos a agregar un color de, por ejemplo, le voy a poner un ancho de 200 y 400 de alto. En este frame vamos a colocar nuestro primer color, pero antes de colocar los colores en sí, vamos a crearlos como variables. ¿Cómo creamos como variables? Vamos a apretar por fuera de lo que es el frame en sí, el proyecto, y nos aparece de este lado, del lado derecho, lo que son local styles. ¿Qué son los local styles? Son como variables, por así decirlo, en la que podemos almacenar ya sea texto, color, un efecto, grids también, que está bastante bueno. Vamos a agregar un color. Vamos a agregar un color que este color se va a llamar primary. Le voy a poner el símbolo de pesos para hacer referencia de que es una variable. No es necesario, yo en el archivo base lo tengo como violet, pero está bueno porque si cambia el estilo de la página, si cambia un poco el estilo de la página, no tenés que cambiarle todas las variables de violet a, no sé, orange, por ejemplo. Primary. Le agregamos primary y el color que yo voy a elegir es el 6D67E4. Si ven que miro hacia la izquierda es que tengo justo los colores de ese lado. Ya agregamos nuestro primer color. Vamos a agregar lo siguiente. Yo lo que quiero es un primary pero un poco más oscuro. Un gris, lo que sería un gris para el background. Gris tirando a negro ya en sí. Luego tenemos lo que es un gris un poco más clarito para las cartas, para cierto estilo de botones. Y el blanco y el negro, por si lo necesitamos. Vamos a agregar nuestro segundo color. Se llama Primary Dark. Lo voy a poner así. Y lo que es el código es 373651. Listo. Perfecto. Vamos a agregar otro que se llame Background Dark. Que el código va a ser 1B, 1C, 1D. Otro más que se llama Background, que su código va a ser 2B, 2C, 2E. 2B, 2C, 2E. Por último voy a agregar el white. White de toda la vida. Podemos ponerle un gris medio clarito, pero yo en mi caso quiero el white de toda la vida, el blanco FFFF. Después el black. Y le agregamos color 00. Todas nuestras variables de colores.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a setear los colores de cierta manera para darle una presentación en nuestro frame, en nuestro cuadro de trabajo. Este recuadro que tuvimos acá, le voy a agregar un redondeo, por así decirlo, un borde radius, un corner radius en este caso, de 50. De 50 y listo, queda así, queda un poquito más bonito. Le voy a dar al fill, que el fill básicamente es lo que es el relleno, de qué lo rellenamos. Vamos a apretar los 4 puntitos estos, que vamos a ir accediendo a nuestros styles, a nuestras variables que recién definimos de colores. Le damos a primary. Listo, perfecto. Con Alt y el mouse vamos a duplicarlo 3 veces más. Perdón. Ahí está. Este segundo le vamos a colocar, una vez que ya lo seleccionamos, tocamos en primary, le vamos a dar primary dark. Este le vamos a dar a background dark y este le vamos a dar a background. El white y el black no los voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque son blanco y negro. Todos sabemos el código de color de blanco y negro, pero de cierta forma quiero agregar estos colores así como para tener una referencia. No los vamos a utilizar tanto, pero queda de cierta forma bonito por si quieren hacer alguna presentación o algo por el estilo. Además, me sirve a mí para explicar lo que es el auto layout. El auto layout, básicamente, vamos a aplicarlo a estos 4 rectángulos. Es como agregar un contenedor en el cual vamos a dispersar todos los elementos que tengamos en ese contenedor de manera horizontal y vertical, de la manera que nosotros queramos. Por ejemplo, para agregar un auto layout a estos 4 rectángulos que tenemos acá, primero los seleccionamos y le damos a Shift A. ¿Qué pasa si nosotros por alguna razón no nos funciona la A? No creo, pero por alguna razón no nos funciona el Shift A. Seleccionamos todos los cuadraditos, estos, los rectángulos, le damos clic derecho y le damos a Add Auto Layout. Listo, agrega el auto layout y vieron como que de cierta forma se movió este cuadradito, se movió para arriba. Y yo lo voy mostrando, movió para arriba. Esto significa que ya agregó el auto layout y tenemos ciertas guías, por ejemplo en este caso se van a pintar de rosa. Tenemos ciertas guías que nos van a ayudar a disponer lo que son los elementos horizontalmente y verticalmente. Del lado de la derecha tenemos por así decirlo, este título que dice Auto Layout y tenemos de esta parte la disponibilidad. Por ejemplo, si lo queremos horizontalmente, o sea, ordenarlos horizontalmente, por ejemplo, si lo agrego así, ven que los da vuelta uno abajo del otro, o lo podemos ordenar verticalmente. Permiso, gente, me voy a tomar un mate. Una vez que ya tenemos nuestra disponibilidad ya seteada, la segunda opción que nos aparece es el espacio horizontal entre componentes. Si ustedes lo ordenan de arriba hacia abajo, les va a aparecer el espaciado vertical. Pero como nosotros lo queremos ordenar uno al lado del otro, es horizontal. Acá dice 61, o sea, 61 unidades van a tener cada ítem con respecto al otro. Se van a separar por 61 unidades. Yo lo que voy a hacer es separarlos por 40 unidades. Quiero que estén un poco más juntos. Adicional a eso, voy a centrar el frame. Perdón, el frame no, el auto layout, que acá le pone frame, pero en mi perspectiva yo creo que sería mejor llamarlo auto layout. Acá le vamos a cambiar el nombre en vez de frame, vamos a ponerle colors container. Perdón el guión, es que estoy acostumbrado a ponerle a las cosas guión a veces. Vamos a poner el colors container, no importa el título que ustedes le pongan a las variables, etcétera, a cualquier cosa que le pongan en Figma, si lo ponen con mayúscula o no, la idea es que ustedes se acuerden y que tengan de cierta forma un código en el cual, por ejemplo, si acá agregan guiones, en otro lugar no agreguen guiones bajos, por ejemplo. No importa, es para que se puedan ordenar mejor ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es centrar el contenedor con respecto al frame colors. Vamos a centrarlo verticalmente y horizontalmente en el centro. Vamos a hacer centrarlo horizontalmente en el centro, que si nosotros vemos acá, está bastante claro los dibujitos a dónde lo queremos, digamos, ordenar. Pero básicamente, para que se den una idea, del lado izquierdo es que lo ordena al principio, de forma horizontal. Todo esto hablando de forma horizontal. La segunda opción lo ordena en el medio y la última al final. Lo mismo con las 3 opciones que vienen después. Este lo ordena arriba, este en el medio y este abajo. Vamos a ordenar los dos en el medio. Esto lo explico un poco así detalladamente porque lo voy a explicar ahora al inicio.
Lo mismo con el auto layout. Y luego no lo voy a explicar en el video una vez que lo aplique. ¿Por qué? Porque voy a tener entendido que todos ustedes, digamos, lo tienen sabido ya. Ya agregamos el auto layout. De la parte de abajo vemos que tienen como, hay como un cuadrito donde lo posicionamos, por así decirlo, todo esto. En este caso no tiene relevancia este alineamiento. ¿Cuándo va a tener relevancia? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a agrandar un poco el auto layout. El auto layout es más grande que el contenido en sí. Ven que si acá, por ejemplo, ven el width, tiene un 1198. Si le damos a control Z, todo control Z, acá hay una opción que dice horizontal resizing. O sea, que va a ocupar el espacio que tiene disponible debido a los elementos que hay dentro. Si yo no quiero esto, si yo quiero un ancho fijo, por ejemplo, quiero que ocupe todo el ancho, le doy a Fixed acá y ya se me desbloquea el ancho arriba. Entonces lo puedo ir moviendo. En el caso en el que quieran hacerlo más rápido, no tienen que ir y seleccionar la opción, sino directamente ir al cuadrito y desde arriba agrandarlo y desde abajo también agrandarlo. Ok, tenemos otro problema. Antes lo teníamos horizontalmente alineado y verticalmente también alineado. Ahora si aplicamos esas opciones no nos hace nada. Por más que toquemos cualquier otra opción no nos hace nada. ¿Cómo ordenamos lo de adentro? Bueno, para eso está este cuadrito que vemos acá. Le damos acá al del centro y ya nos ordena verticalmente, nos ordena en el centro y horizontalmente también en el centro. No sé por qué estoy mirando a esa cámara cuando la cámara está acá, pero bueno, no importa. Ustedes me entienden. La cuestión es la siguiente. Nosotros ya lo ordenamos de esta manera. Después le podemos agregar un espaciado horizontal, un padding, o sea, un relleno horizontal, teniendo en cuenta las distancias que tiene. Y un padding vertical también. Por ejemplo, que le agrego 20. De cierta manera yo le agrego 20. No cambió casi nada. ¿Por qué? Porque le agregué un padding de esta manera. ¿Vieron que se pinta ahí rosita? Voy a acercarme un poquito. Se pinta de esta forma rosita. ¿Cuándo esto tiene un mayor efecto, digamos? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el contenido, digamos, que se adapta al... Perdón, el ancho y el largo que se adapta al contenido. Vamos a ordenarlo como antes. Lo ordenamos los dos en el centro. Y le agrego, por ejemplo, un padding de 20. Horizontalmente. Ok, me agrega el padding acá. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo vemos en sí? Digamos, de cierta forma. Por el que yo quiera crear una carta que sostenga, digamos, que dentro tenga estos 4 colores. Ok, le vamos a dar un 40 de espaciado vertical y vamos a darle un 40 de espaciado horizontal. Es más, me gustaría a mí agregarle, por ejemplo, un mayor espaciado verticalmente. Vamos a darle un 80. Listo, acá lo tenemos. Le agregamos un relleno. Le vamos a agregar, por ejemplo, no sé, un relleno negro, por decir algo. Y vamos a agregarle 50 de redondeado. Listo. Y o sea, en otro de los casos también vamos a agregarle, no sé, por ejemplo, una sombra. Que ahora voy a explicar bien qué significa el tema esto de los efectos. ¿Ven a lo que voy con el tema del padding o el tema del relleno? Yo voy a darle control Z a todo. Voy a dejarlo lo más simple posible. Voy a dejar que el auto layout ocupe lo que ocupa los espaciados dentro de los ítems que tengo y los ítems en sí. Y los voy a centrar horizontalmente y verticalmente. O por debajo, no mentira. Horizontalmente y verticalmente en el centro. Ya que estamos hablando, hablamos un poco de las sombras, lo que son los efectos, vamos a crear también variables para las sombras. ¿Por qué? Porque estas sombras, de cierta forma, a las cartas nos van a ayudar a que todas las cartas se vean iguales, que tengan de cierta forma, cierta lógica a la hora de agregar una sombra o un sombreado. Y que no sea, por ejemplo, una sombra muy fuerte en una de las cartas y en otra de las cartas sea muy despacio. Y quizás, y obviamente no nos conviene ir poco a poco agregando una por una la sombra con los valores específicos. Para eso creo una variable y la utilizo cuando la necesito. En este caso yo voy a crear 3 variables. Una sombra así común y corriente, negra, una sombra blanca y una sombra violeta. ¿Por qué la sombra violeta? Después lo vamos a ver. Vamos a agregar, en este caso, efectos.
Por ejemplo, yo le voy a poner shadow. Que shadow en inglés es sombra. Le haríamos el efecto de drop shadow, que también tenemos el inner shadow, que en este caso, por ejemplo, lo vemos como cambia acá. Un blurreado, que básicamente es desenfocarlo, y un color de background. Pero no importa, lo que vamos a usar ahora, y en muchos casos van a usar ustedes también, es el drop shadow. Haremos el drop shadow y del lado izquierdo tenemos los settings. Vamos a agregar los settings. Y los settings que yo tengo son los siguientes. Bueno, de blur vamos a dejarle 4. En X no lo voy a mover. O sea, en X, lo que dice acá X es que cómo voy a mover la sombra en el eje X. En el eje Y también lo mismo, pero verticalmente. Voy a dejarlo en 4. Sonó medio mal eso, pero no importa. Y la sombra va a quedar en 25%. Esta es la sombra más básica que viene en Figma. Por ejemplo, vamos a joder un poquito más y vamos a ponerle, no sé, una opacidad del 40%. ¿Qué es lo que cambié con esto? La sombra negra que vemos acá, que se ve un poco más. Para hacerlo un poco más notorio, vamos a darle un 10%. Ven que no se ve casi nada. Bueno, vamos a cambiarlo ahora a un 90%. Ahora la sombra se ve bastante. Bueno, 90% no, voy a agregarle un 40%. ¿Por qué? Porque me gustó el número. Le vamos a crear estilo y ya tenemos el drop shadow de esta manera. Bueno, acá me confundí. Shadow. Le tengo que agregar este nombre. Listo. Vamos a agregar los otros dos. Shadow White. Que acá directamente los valores me dicen lo mismo. Nada más que no se corre en lo que es Y, o sea el eje vertical. Le ponemos en 0. Y acá en vez de 0000 le ponemos un FFFF. Y la opacidad es del 50%. Vamos a agregarle un 40% para tener cierta similitud en los valores en sí. ¿Sí? Esto está bien. Shadow White. Listo, le creamos el estilo. Y el último que es el violeta. Shadow Violet. No sé si es... La verdad que en mi inglés es medio malo, pero creo que se pronuncia así, se dice así. O no sé si existe Violet, creo que es purple, pero no importa. La cuestión es la siguiente. El color que vamos a agregar acá, vamos a agregar un local color para no jodernos mucho la cabeza. Y el color es este. 6D67E4. ¿Cuál es la opacidad? Vamos a agregar una opacidad del 70%. Y en el eje X no se mueve, en el eje Y tampoco se mueve. Y un blur de 4 unidades. Listo. Se ve de esta manera. Perfecto, le creamos el style y listo. En lo que con respecta a efectos y colores ya tenemos todo. Lo que voy a agregar un poco yo también es el texto. ¿Por qué? Porque no me quiero calentar a la hora de cuando escribo un texto darle un estilo predeterminado. No lo voy a hacer. Voy a crear las variables y ya voy a utilizar todas estas variables de esta manera, digamos, de manera ordenada. Vamos a pasar a crear textos. Ok, variables de texto. Este texto se va a llamar, por ejemplo, H1. El H1 lo tengo acá también de esta manera. Le voy a agregar un estilo de texto que se va a llamar roboto. A mí me gusta ese estilo de texto. Ustedes pueden ponerle cualquier ejemplo que ustedes quieran. Esto lo vamos a dejar en regular. Que regular básicamente es el grosor de lo que es la letra. El tamaño vamos a dejarlo en 36. ¿Por qué 36? Porque es un estilo de letra bastante grande y va a ser el principal en sí. Va a haber uno o dos títulos en sí. Listo, ya creo que no hace falta más nada. Le creamos el estilo. Vamos a agregar otro, H2. Que el H2 es lo mismo, roboto. En vez de 36, vamos a agregarle un 32. Listo. No, quizás me parece que voy a agregarle un 24. Sí, ahí está bien. Vamos a agregar otro texto directamente. H3. Vamos a poner el roboto. Lo mismo. El H3 va a ser de tamaño 20. Listo. 20, roboto, regular. Perfecto. Y vamos a crear otro que sea body, por ejemplo, 18. Que esto va a ser para los textos en sí. No, 18. Sí, 18. Por las dudas voy a crear dos. Uno de 18 y otro de 16.
Ah, tengo 16 acá. Puedo agregar el 18, listo. Vamos a agregar otro, sea body 16. Para la letra un poco más chica. Roboto, lo mismo. El estilo de letra, regular, el grosor. Y le agregamos el número 16. Listo, ya está agregado. Ya está todo. Ya tenemos todas las variables para lo que es nuestro proyecto en sí y tenemos los colores, así que directamente vamos a crear nuestra página. Tomando en cuenta un poco la visión que tenemos del ejemplo en sí que vamos a agregar, tenemos lo que es la parte del sidebar, de lo que es la navegación en sí entre chats y la configuración de Light Mode y Dark Mode. Tenemos la parte del chat en sí y un titulito, digamos, tirando a la derecha que dice GPT. Ok, vamos directamente a hacer eso. Vamos a arrancar directamente con el frame, que al frame le vamos a poner un relleno de el background dark para ya empezar de esta manera. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el layout grid. Ok, vamos a agregar un layout grid a lo que es el frame, el chat page. Y acá nos aparecen todos estos, por así decirlo, recuadritos en rojo. Bueno, le damos a esta configuración y acá tenemos lo que es el grid, columns y rows. Esto es más o menos para la gente que tiene un poco de conocimiento de lo que es Bootstrap, el framework de CSS. Básicamente es lo mismo, es dividir el cuadro en sí, nuestra sección, en columnas y filas. En este caso yo lo que voy a usar es la columna. ¿Por qué? Porque no tengo lo que es un scroll hacia abajo del chat. El chat va a quedar fijo directamente cuando vayamos a la programación, a lo que es el proyecto de programación. Si te gusta, darle like. Si este video llega, a ver, voy a poner una meta porque me gustaría plantearlo. Voy a poner, no sé, unos 20 likes. No es mucho, pero me gustaría que lleguemos a, a ese objetivo. Bueno, en este caso, ¿yo por qué lo voy a dejar en columnas? ¿Por qué? Porque voy a dividir todo lo que es las columnas en sí, perdón, todo lo que es el frame en columnas, porque no tengo un scroll. Al no tener un scroll, esto me facilita a mí, digamos, ordenar todos los elementos de forma tal que cumpla cierto requerimiento. En este caso, yo lo que voy a hacer es, digamos, tener 5 columnas en sí, 5 columnas. Y vamos a tener, bueno, el color, no importa el color, yo les recomiendo que lo dejen así, no hace falta. Tenemos distintas opciones de tipo stretch, center, right, left, que esto básicamente lo que hace es esto, es eso, tipo alinearlo de cierta forma. En este caso ocupa todo el contenido que pueda llegar a ocupar. Y los gutters o gutters es el espaciado que tenemos, el espaciado este grisecito que tenemos, por ejemplo le ponemos 50, ahí tenemos el 50 en sí. Yo como quiero que, por ejemplo, las filas tengan un ancho predeterminado, vamos a explicar un poco lo que es lo que agregué acá, las 6 columnas. Yo le haré digamos, un contador de 6 columnas, o sea, básicamente todo el espacio que se divida en 6 columnas en sí. Le puedo agregar un width predeterminado, o sea, un ancho predeterminado a cada columna, pero ¿qué pasa? Yo prefiero que se estire todo lo posible y utilizar una de esas columnas para hacer el sidebar y todo lo otro directamente utilizarlo para lo que es el chat. Ok, acá en vez de center vamos a ponerle stretch. Listo. Y digamos, una separación en sí que le quiero poner 70. Sí, 70 creo que parece bastante bien. Ya tenemos nuestro frame dividido en columnas. Esta primera columna que ven acá la voy a utilizar para el sidebar, o sea, el navegador en sí. Perdón, la barra de la izquierda de navegación. Entonces, directamente en este frame vamos a agregar un cuadrado. Lo vamos a alinear arriba arriba a la izquierda. Y lo estiramos todo por acá y acá lo estiramos de manera tal que toque lo que es la columna en sí. Listo, una vez que toque la columna ya lo podemos dejar. Lo voy a dejar de este color para ir ordenando las cuestiones en sí. Y en este caso vamos a crear lo que es nuestro primer componente o lo que es nuestro primer botón barra componente. El botón que voy a crear es el de New Chat. Vamos a crear un rectángulo directamente. Un rectángulo en sí. Vamos a este rectángulo le voy a poner un color así medio llamativo. Vamos a crearle un texto que sea New Chat.
Y este texto le voy a poner el estilo de texto. ¿Cómo le agrego un estilo de texto? En las propiedades de texto, los 4 puntitos. Esto funciona para todas los estilos en sí, ya sea texto, color, efectos. Y acá me gustaría ponerle un body de 18. Le agrego un body de 18 y ya tiene todos los ajustes predeterminados de body de 18. La fuente, el estilo de texto en sí, qué tan grueso es, etc. El color o el relleno en sí le vamos a dar directamente al primary. ¿Por qué? Porque el botón va a ser violeta pero oscuro de fondo. ¿Y cómo creamos un botón de manera sencilla? Directamente agregan lo que es el texto en sí, que queremos agregarle, el rectángulo y le aplican un auto layout. Antes de esto, lo que voy a hacer es utilizar un plugin, que para utilizar plugins en Figma vienen acá, Resource, le dan a plugins y acá tienen un montón de plugins para buscar directamente. Yo voy a utilizar el Material Design Icon. ¿Para qué? Para agregar un icono personalizado que tengamos acá. Vamos a buscar plus y le agregamos este acá. Este me va a servir para qué? Para indicar que este botón va a agregar algo, a agregar un chat en este caso. Este plus tiene este frame acá, lo voy a llevar a lo que es el chat page. Y este plus con este texto y este rectángulo los voy a seleccionar todo con Shift A. Y le agregué un auto layout. Acá me equivoqué yo directamente. ¿Saben qué pasa? El auto layout con respecto a lo que es el rectángulo, no hace falta directamente agregar el rectángulo. ¿Por qué? Porque lo que es el color en sí lo podemos aplicar al auto layout. Entonces acá directamente le damos eliminar y ya tenemos un auto layout que sería, en este caso le voy a poner BTN, va a estar en la carpeta BTN. De esta forma crean carpetas en su proyecto. BTN / new chat. Y le agrego de esta manera. Tengo este auto layout. Eso sí, es raro. ¿Por qué? Porque no tiene fondo. El plus está de un color también raro. Cuando agreguen ustedes lo que es un icon, van a ver que del lado derecho van a tener un Selection Colors y van a tener, por ejemplo, en este caso el negro, puede ser otro tipo de color. Depende del plugin, se lo importa en negro o puede ser en blanco también. Le dan a modificar con los 4 puntitos y le dan a Primary. Y listo, ya se modificó directamente. Si lo quieren modificar, digamos, más directamente en sí, van al vector y acá van a tener el color que antes tenían. Por ejemplo, van al vector acá, el fill y se lo cambian acá. Pero prefiero hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque es más rápido y ya directamente sabemos que si importamos un icono va a ser de color negro y ese icono lo podemos modificar directamente desde ahí. Listo, agregamos el plus y el new chat y lo tenemos en un auto layout. Vamos a agregarle un background, un fill de, por ejemplo, en este caso primary dark. Le agregamos el primary dark. Se ve medio raro, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos las columnas en sí. Vamos a ocultarlas. Vamos a seleccionar el chat page, el frame. Y le damos a este ojito que dice layout grid. Le damos a este ojito y listo. Ya está. Entonces tenemos nuestro botón. Obviamente necesitamos un padding, un relleno. ¿Por qué? Porque se ve medio raro el botón. Vamos a darle un padding, en este caso, de horizontalmente. Vamos a ponerle, por ejemplo, 24 píxeles. Y verticalmente 48. Perdón, me equivoqué. Al contrario. 48 píxeles horizontalmente y 24 verticalmente. Siempre horizontalmente es la mitad de... Perdón, siempre verticalmente es la mitad de horizontalmente. Perdón, mala mía. Listo, tenemos nuestro botón y vamos a darle un redondeo a este botón de 50. Como tenemos en casi todos los botones. Podemos modificarlo un poco. Me parece que el padding quizás está medio raro. 16 podemos ponerle de forma vertical. Y horizontal el doble de 16, 32. Y ya lo tenemos más o menos bastante parecido a lo que era lo que es el otro botón. Bueno, gente, acá tenemos nuestro botón. Ya lo único que le faltaría quizás sería un poco un efecto shadow. Le agregaría yo. Sí, puede ser, la verdad. Puede ser. Le dejo el shadow ahí. Y bueno, el fondo este lo voy a sacar.
Muy posiblemente lo voy a sacar, pero no importa. Este botón lo vamos a convertir en componente, que acá es donde empieza lo interesante. Lo creamos como componente. Yo lo que les recomiendo es que lo dupliquen y el original, que es el que tiene estas marquitas, por así decirlo, rellenitas, lo corten. Este componente, una vez que lo cortamos, vamos a ir a lo que son las pages o las páginas. Vamos a agregar otra que sea components. Y acá creamos un frame, por ejemplo, la F, un frame de 16 novenos y lo pegamos de este lado. ¿Qué es lo que tiene interesante este componente y el anterior? El anterior es una instancia del componente en sí. Una instancia del componente es aquella que es, digamos, hija de lo que es el componente principal. Ese componente principal, si nosotros lo modificamos o le cambiamos el color o lo que sea, todos los hijos, o sea, todas las instancias, por ejemplo, acá voy a duplicar esta instancia y tenemos otro componente igual, van a cambiar. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es los componentes, vamos a ir a este botón. Y el contenido, si bien no lo podemos modificar perfectamente, el componente sí, por ejemplo, le damos un background que sea, no sé, gris, lo cambiamos de este lado, vamos al main y las dos instancias ya son modificadas. Esto nos sirve para reutilizar componentes en sí. Control Z, listo. Podemos crear distintas variantes de lo que son estos componentes. Por ejemplo, vamos a agregar una variante a esto. Vamos a hacer... acá en Properties le dan a más variante. Y acá en el botón en sí ya empieza a comportarse como un botón con variantes. Vamos a agregarle una variante. Esta variante va a tener una propiedad específica, pero primero vamos al principal en sí. La propiedad la vamos a modificar, que se va a llamar, ponerle icon. Y esta propiedad va a ser true. ¿Por qué menciono esto? No importa que sea true o false. Yo le puse true porque significa verdadero, o sea que sí, queremos el icono. Acá solamente estamos modificando las propiedades. A nivel visual todavía no se modificó. Ahora lo vamos a ver. Tenemos lo que es la segunda variante, que sería icon variant 2. No, vamos a ponerle false. Listo. Y esta variante en sí, por ejemplo, ponerle que tengamos un true. Acá te dice, the properties and value of this variant are conflicting. O sea, que estoy creando dos variantes de un mismo componente que están en conflicto. ¿Por qué? Porque tienen las mismas propiedades. Entonces, por eso, acá yo le cambio la propiedad. En vez de icon, en vez de true, voy a poner un false. Listo. Y una vez que le cambio la propiedad, acá le puedo hacer las modificaciones que yo quiera. Por ejemplo, vamos acá y al plus este lo oculto. No lo elimino, lo oculto porque me parece, o sea, me parece que está bueno dejarlo en sí, no ocupa nada. Lo oculto y listo. Ponele que quiera yo un componente, digamos, una instancia de este componente. Ponele que yo quiera una instancia de este componente. Vamos a lo que es Assets, acá al lado de Layers. Vamos a Local Components. Y acá tenemos el frame y tenemos el botón en sí. Claro, tenemos el botón con el icono. ¿Qué pasa si yo no quiero el icono? Del lado derecho nos va a aparecer una nueva propiedad que sea botón y el icono y un true false, como lo habíamos mencionado. Ponerle que yo lo pongo en falso, se le quita en true false y así sucesivamente. Vamos a lo que son las layers y el main en sí. Y acá vemos que están modificadas también las variantes. O sea, si yo modifico lo principal en sí, todas las instancias, no las variantes, las instancias se modifican. Eso está muy bueno. Bueno, acá le voy a sacar el icono, por ejemplo, y ponerle que lo quiera agregar de algún otro lado, no importa. Bueno, esta instancia en sí no la voy a querer. Voy a dejar solamente un new chat. Y vamos siendo lo que son los componentes en sí. Esta instancia también la voy a eliminar. Y vamos a crear lo que son dos variantes más. Una variante que es el Light Mode, que va a ser un botón gray, digamos. Por ejemplo, acá vamos a agregar otra variante más. En vez del el icon, no importa si es en true o false o lo que sea. Vamos a agregar otra
variante en sí de este botón, que va a ser el gris que tenemos nosotros en el Light Mode. Acá lo tenemos, este de abajo. Y después vamos a agregar el del chat. Pero bueno, ahora lo vemos en sí. Yo lo muevo para acá. Directamente vamos a crear, por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar el botón en sí. Vamos a agregar lo que es Properties. Vamos a agregar una variante. La variante vamos a ponerle la propiedad de variante en sí. En este caso, por ejemplo, color. Acá default va a ser, no sé, en vez de default vamos a poner primary. Y acá directamente tenemos primary y el color, digamos, en sí del componente. En este caso, bueno, tenemos el color primary, el true false, y los dos son color primary. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar uno que tenga específicamente el icono. Acá, el icono. Le agregamos una variante, con el símbolo más agregamos una variante. El color, en vez de primary, sea gray. Gray, el clarito, el gray común. Y a este, lo que vamos a agregar, lo que vamos a cambiarle es el fondo. Le vamos a poner este gray y lo que es el selection colors, en vez de primary, que sería estos, digamos, la letra y el icono, vamos a poner white. Listo, ya tenemos el new chat, pero con otro, o sea, el light mode y el dark mode realizado. En este caso yo le voy a cambiar a de new chat, voy a ponerle light mode. Y en este caso ponerle este icono, lo voy a cambiar. Ahora vamos a los plugins, vamos a material icon. Vamos a agregar una lamparita, light, vamos a buscar este. Ahí está, listo. Ahí está, lo agregamos acá. Lo ponemos de este lado. Como ya está el auto layout agregado, lo agrega del lado izquierdo. Listo. Lo hagamos de esta manera. Lo ponemos, el color que le vamos a poner es un white. Y listo. Ya estamos. Ya tenemos lo que es el light mode realizado. O sea, el botón de cambio de tema. Con esto directamente, como les dije, vamos a Assets, ponele, agregamos un botón y en vez de, por ejemplo, no sé, queremos le sacamos el icono, le ponemos el gray. Por ejemplo, le ponemos el color gray, directamente nos agrega la variante que tiene el gray y el icono activado. Ponele que queramos hacer otra variante más de este mismo gray. Vamos a agregarle. Vamos a darle el icono, lo vamos a setear en falso. Por ende, vamos a, digamos, configurar este botón para que tenga las dos versiones, el que tiene el icono y el que no tiene el icono. Esto no lo vamos a utilizar en sí, pero sirve como para ir practicando. Listo. En este caso vamos a Layers. Como el icono lo tiene en falso, vamos acá y lo ocultamos. Lo podemos eliminar, como les dije. Si ustedes quieren eliminarlo, perfecto. Yo no lo elimino. Y vamos a al último, digamos, botón en sí que necesitamos. En este caso no le voy a agregar el icono porque, perdón, en este caso no le voy a sacar el icono porque es importante que lo tenga y creo que no va a diferenciar mucho el icono o no. O sí, vamos a agregar las dos variantes, no importa. Color, en vez de gray vamos a ponerle gray dark. El color va a ser gray dark. Y va a tener el icono. Como el color va a ser gray dark, vamos a colapsar todo esto porque si no me pierdo. Vamos a perder, no, nos perdemos todos. Agregamos acá el layer, tenemos el selection colors. El selection colors del white lo vamos a dejar porque va a ser blanco igualmente. Y el otro le vamos a poner el background dark. Entonces, por ende, ya tenemos digamos, este botón en sí. Una vez agregado, lo bueno de esto es, como les mencionaba, el tema de las sombras. Directamente todos los botones tienen la misma sombra y queda bastante bien directamente. Ok, tenemos vamos a agregarlo, vamos a ordenarlo un poquito. El primary va primero, el segundo va ahí, el tercero lo voy a cambiar de... Este va acá. A este vamos arriba. Entonces todos quedan ordenaditos bien.
Listo. Hay otras formas de hacer estos componentes. Yo lo hice de manera rápida. Podemos hacer un componente por cada botón o estilo de botón. Por ejemplo, en el ejemplo acá que tengo de base, este es un componente, este es otro componente y este es otro componente. Se pueden hacer de las tres maneras. O sea, lo único que diferencia, por ejemplo, en el caso de que querramos, por ejemplo, un botón como este, vamos a agregar un... perdón, vamos a copiar esto acá como una instancia del botón. Lo vamos a hacer componente y este botón, no sé, se va a llamar botón tem. Y a este le agregamos... Ah, me da una paja terrible. Vamos a agregar este, vamos a duplicar este. Este acá. Lo duplicamos con Alt. Y esto se crea una instancia. En vez de una instancia voy a hacerle un componente que acá arriba lo seteamos. Y este componente se va a llamar btn tem. Listo. Y acá ya tenemos el componente creado, que es de la forma en la cual está el dibujo base. El dibujo no, el diseño base. Listo. Y en los assets ya tenemos otro componente más. Button slash theme. Como ustedes quieran hacerlo, eso queda a su criterio. Yo, la verdad, puedo usar cualquiera de las dos, depende del día. Así que nada, lo voy a eliminar. Voy a dejar todo esto acá. Lo tenemos como light mode. Perfecto. Este lo voy a setear como el chat, porque este va a ser el del chat en sí. Vamos a cambiarle chat. Listo. Y este icono yo se lo voy a borrar y voy a elegir otro. Vamos a Material Design Icon, Chat. Listo, lo agregamos ahí. Lo agregamos al lado de la linternita esta. Entonces, como tenemos el auto layout, bueno, pasó una ambulancia. Tenemos el auto layout, ya nos lo setea al lado de la linternita. En este caso yo la voy a eliminar, la linternita no la necesito. En Selection Color, lo mismo de siempre. Vamos a White y listo, ya le cambiamos el color. Veo que está medio apretado este tema, así que en el espacio de entre elementos le voy a agregar unos 15 píxeles. Y como se lo agrego acá, directamente se lo voy a agregar a todos. Por ende, ponele el auto layout. No me acuerdo si había acá, creo que no. Ah, no estaba mal intentar. Bueno, estos que tienen ¿cómo se llama? El icono, que son los que se tienen que separar. Vamos a agregarle a todos, digamos, la separación. La separación de, si no me equivoco, había puesto 15, ¿no? Sí. ¿Cuánto era? A ver. 15, sí, 15. Este también. Y el new chat también. En este, a ver, 15. Listo. Entonces, todos tienen un cierto diseño. Listo, perfecto. Ya tenemos la versión con icono del chat. La otra no la voy a hacer. Si ustedes quieren, háganlo para practicar. Debería quedar igual que el light mode, pero sin el icono. Entonces tenemos el chat ya directamente, true y gray y dark. Y nada, directamente ya lo tenemos. Una cosa importante de los componentes es que si ustedes crean una instancia, por ejemplo, esta instancia la copian y la pegan acá. Por ejemplo, la pegan acá. El texto que ustedes modifiquen acá, hola, va a quedar así. Y el texto que ustedes modifiquen acá, por ejemplo, Nashi, por ejemplo, hola mundo. Si ustedes lo setean acá, no va a cambiar la instancia en sí, porque no es el tema de contenido, sino el tema de diseño, el tema del background, el tema de los bordes redondeados, el hecho de que, digamos, tenga sombra, etcétera. Eso es importante decir. Bueno, vamos a borrar esa instancia. Ya tenemos todos los botones como para hacer lo que es el diseño ya directamente. Vamos al main. Y si vamos al main, vamos a assets y tenemos los botones así ya directamente implementados. En este caso yo la instancia del botón new chat la voy a alinear con respecto a lo que es el cuadrado este. De manera vertical, perdón. De manera, digamos, horizontal en el centro. Voy a seleccionar los dos para guiarme. Voy a crear un grupo con control G y el grupo lo voy a llamar sidebar. Listo. Y el grupo este directamente, como tienes las dimensiones del recuadro, o sea el elemento más grande, el botón yo lo
centro, lo puedo centrar del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, del lado derecho o en el centro. Y también de la pantalla, de arriba, en el centro. Lo voy a setear desde arriba y desde arriba yo le voy a dar un margen de 24 píxeles. Listo. De abajo yo voy a hacer lo mismo con el otro botón. Vamos a lo que es el diseño. Tenemos esta parte en sí, tenemos muchos chats y el Light Mode. Listo. Vamos a agregar una variante del botón. El botón este lo vamos a mover hacia abajo. Yo lo voy a alinear en el centro y lo voy a mover hacia abajo. Y desde abajo le voy a poner un Y, como tiene el 1024, vamos a restarle 30. Y es lo mismo, si apretamos Alt, acá tiene 30, seleccionado el botón, tiene 30 despaciado desde abajo hacia arriba, hacia el principio del botón, que es lo mismo que tiene este botón. Perdón, 24, 30 le puse, no sé qué me pasó. Como quiero mover los 6 unidades, le voy a dar Alt y acá me van a aparecer las unidades y le voy a dar a la flechita de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. 24 de acá y del otro botón 24 de arriba también. Directamente acá en el botón vamos a dejar como con el icono predeterminado que necesitamos. Vamos a darle a Gray. Y directamente ya tenemos el Light Mode. Podríamos quizás de cierta forma, en vez de cambiarle el color, sería el tipo del Light Mode, etc. Pero en este video nos sirve bastante este método. No es el mejor, claramente no es el mejor, pero sí nos sirve para hacer esto de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, queremos ahora tener el chat, ¿no? Los chats acá. Vamos a duplicar este Light Mode. Y de este lado, de acá hacia abajo, de acá hacia arriba, en vez de 24 voy a tener 48, el doble. 48. Y también centrado horizontalmente. Ven que acá como que de cierta forma si lo centraba quedaba bien. Está bien, no se nota visualmente, pero la realidad es que queda desprolijo. Esta variante la vamos a setear como Gray Dark. Y tenemos el chat. Vamos a centrarlo horizontalmente de vuelta y listo, ya está. Estamos... Ok. Vamos a agregar, ahora les voy a aplicar algo muy copado. Vamos a agregar más chats. Por ejemplo, vamos a copiar y pegar el chat. Y vamos a distanciarlo de cada uno 24 píxeles. Podemos hacerlo más, pero no importa. Y estos dos, que son los dos del chat, vamos a unirlos en un auto layout. Shift A, lo mismo. Vamos a agregar como chats. Esperen que me voy a hacer un mate. Como el auto layout ya se seteó por defecto que se va a alinear de forma vertical, cuando nosotros dupliquemos estos botoncitos va a quedar directamente de forma vertical. Por ejemplo, vamos a duplicarlo, duplicar, perfecto. Y acá tenemos un problema, va a seguir duplicado. Digamos, va a seguir duplicado, va a molestar acá. ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Y por ejemplo, que tenga un scroll, algo bonito, que tenga un scroll, lo típico de un scroll. Vamos a agarrar el auto layout y le vamos a setear una altura. Una altura de Fixed Height. O sea, acá en las opciones de altura, en vez de alinearse el contenido, vamos a darle un height fijado. Y le vamos a poner, por ejemplo, en este caso a mí se me ocurre que le podemos poner 600 píxeles o 600 unidades. Acá le damos a Clip Content, muy importante, ya nos cortó el contenido, digamos. ¿Y cómo hacemos para saber cuando se tenga que scrollear o no? Le damos, para aplicar el scroll, perdón, mejor dicho. Vamos a Prototype directamente, acá el Scroll Behavior le vamos a dar Scroll Vertical. Listo. Y para probar esto, para probar que funcione bien, le damos al Play de acá. Si le damos al play, vamos a esperar un ratito, solo un minuto. Acá va a cargar lo que es el prototipo de todo. Y del lado izquierdo tenemos todos los chats, vieron que se recorta por acá. Y si apretamos con el mouse y scrolleamos, podemos hacer el scroll sin que moleste al botón de acá abajo de Light Mode. Listo, perfecto. Ya eso agregado, esa es una funcionalidad que a mí me encanta de Figma. Listo. En este caso yo el sidebar le quiero, vamos a design, el sidebar en sí le quiero sacar
lo que es ¿cómo se llama? El fondo, el background. Este rectángulo, así, le voy a ocultar el background y ya estamos bastante bien. Una opción que me gustaría agregarle al componente del chat, de los chats, vamos a ir a Layers, a Components, agregar al chat así. Le voy a agregar un stroke de blanco. ¿Por qué? Porque va a quedar mucho mejor. Ya lo van a ver. En este caso, perdón, un stroke blanco no, un shadow blanco, que no lo habíamos usado hasta el momento. Le agregamos al componente del chat un shadow blanco directamente, shadow white. Vamos al main y acá tenemos un sombreado. ¿Vieron que como que se recorta por arriba y por los costados? Bueno, vamos a agregar a arreglar, perdón, esto. De los costados vamos a agregarle un padding. A ver, vamos a lo que es los chats. Acá ya lo tenemos. Padding vertical. No hace falta que agreguemos mucho. Podemos agregarle 5 de cada lado. Ya con 5 funciona. Pero por las dudas le podemos agregar 10. 10. Y de arriba y abajo lo mismo. 10. Entonces, acá ya no tenemos digamos, como el problema de que recorte las sombras. Listo. Horizontalmente vamos a hacer lo mismo. Vamos a alinearlo horizontalmente con respecto al rectángulo que habíamos mencionado. Lo vamos a alinear horizontalmente y ya estamos. Listo. Queda como en el diseño. Me quedó bastante bien. Me copó como quedó. Es más, creo que quedó mejor que el anterior. Bueno. Vamos a la siguiente parte, que la siguiente parte es lo que es el chat en sí. Vamos a pasar a la parte de lo que es el chat en sí. La tenemos fácil en el tema del título. Directamente vamos a crear un texto que diga GPT directamente. No hace falta hacer mucho más. Este texto vamos a aplicarle el estilo de H1 y el color vamos a aplicarle un primary. Listo. Directamente lo tenemos bien. Como quiero seguir el mismo estilo de los botones, de este botón en sí, 24 píxeles de arriba y 34 del costado, que en 34 no sé si 34 en sí. Ah, sí, 34 por el tema del rectángulo, que justo todo lo alinea de manera vertical en el centro. Vamos a alinearlo de manera vertical y horizontal. Acá le vamos a dar un 34 y acá 24. Listo, 34 de manera del lado derecho y de arriba 24. Listo, el tema del GPT ya estamos. Podríamos agregarle las rows, así como hicimos con las columnas. Le podemos hacer lo mismo con las filas, pero no hace falta, creo yo. Una vez que tenemos el GPT acá hecho, vamos a hacer un par de cosas. Vamos a hacer algo parecido que lo que hicimos con los botones. Vamos a nuestro site de componentes. Y lo que voy a crear acá va a ser las tres variantes de los chats. La variante número 1, que va a ser lo que yo le envíe a ChatGPT. La variante número 2, que va a ser lo que ChatGPT me responda. Y la variante número 3, el loading de abajo, el cargando de abajo. Antes que eso, voy a agregarle un título a esto: clone GPT. No es un clone en sí, porque, bueno, no importa. Vamos a agregar un componente, que antes de agregar un componente vamos a crear un rectángulo en sí. No hacía falta un rectángulo, me había acordado. Vamos a agregar un texto solamente, un texto que diga, por ejemplo, en el caso del que yo quiero mencionar, hello ChatGPT, le voy a agregar texto hello ChatGPT. No se ve el texto acá, le agregué el texto porque lo copié de otro lado, así que lo que vamos a hacer es directamente el background de este slide, vamos a setearlo a background. Pasa que, no, está bien ahí, lo voy a dejar ahí, hello ChatGPT. Esto lo vamos a dejar como white. Listo, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es la carta, digamos, de este mensaje. Vamos a agregar un auto layout a este texto, Shift A, listo.
En este caso, como los botones, yo voy a tener el mismo estilo de los botones, digamos, quiero tener el mismo estilo. El padding del costado va a ser el doble que el de arriba. Vamos a agregarle un padding de arriba de manera vertical de 16 y un padding de manera horizontal. Si quieren ver cómo hice para pivotear entre acá de este texto hasta acá sin tener que usar el mouse, es Shift y Tab, tabulador. Y el tabulador es para hacia abajo, es lo mismo. Shift Tab, listo, le agrego en vez de 10, sería el doble de 16, 32. Listo. Vamos a agregarle al frame, o a este componente, que en realidad lo voy a llamar componente, message, lo voy a poner. A este componente le voy a agregar un fill que sería primary dark. Y le agregamos un redondeo de 50. El redondeo clásico que ya estamos acostumbrados a hacerlo, digamos. Lo que es el texto en sí tiene un estilo de texto, no importa, yo voy a agregarle mi estilo de texto, que en este caso yo le voy a dejar el de 16. ¿Por qué? Porque en los mensajes no quiero que sea algo que se vea tanto el texto en sí, sino que directamente sea prolijo y pueda entrar bien en la pantalla. Ya tenemos nuestro primer mensaje, ¿ok? Vamos a agregar variantes. Primero que nada, vamos a crearlo como componente. Después vamos a agregarlo como variante. Vamos a agregarle una property, un variant. Listo, perfecto. La propiedad 1 va a ser el tipo type. Y directamente voy a ir pivoteando con eso. Type. Y en vez de default va a ser, vamos a modificarlo acá. En vez de type, vamos acá default. Vamos a ponerle, por ejemplo, from user. Message from user. Listo, queda bastante claro. Listo. A esta variante, vamos a agregarle otra variante más. Uy, para que se me rompió todo. Ahí está. Más. Vamos a agregarle. En vez de tipo 2, vamos a agregarle del tipo from GPT. Y vamos a agregar una más que sea loading. Listo. A la del from GPT, le voy a poner otro, digamos, otro texto. Que es algo clásico de ChatGPT. Me lo copié de otro lado. Del archivo en sí. Está bueno que salgan estos errores porque esto nos permite, digamos, abarcar muchos temas. Vamos a estirar este frame, este component de esta manera para que ya abarque todo. El de from GPT, vamos a editarlo un poquito. Vamos a cambiarle el primary dark por el background. Sí, no, background directamente. O puede ser... No, el dark lo tenemos como background de nuestro frame. Ahora no se va a notar mucho, así que le podemos agregar a los tres, diría yo, al from user. Vamos a agregarle, por ejemplo, una sombra común. Al from GPT vamos a agregarle la misma sombra. Y a ver, y al último le vamos a agregar la misma sombra también, ¿por qué no? Perfecto. Pero todavía no lo vamos a editar. Listo, tenemos la respuesta de ChatGPT. La clásica respuesta: Hello, how can I assist you today? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Vamos a la última variante, que es el loading. El loading tiene algo especial que vamos a ponerle desde ya loading. Listo. Algo especial que la variante esta, como ya tenemos seteada, ya podemos modificarla directamente. La variante esta tiene como background el background dark, o se lo podemos sacar directamente. Yo diría que se lo saquemos. ¿Por qué? Porque va a estar mejor. Le sacamos el background, aunque creo que le agrega sombra al... Sí, no, le agrega sombra al texto, así que le ponemos el mismo background del fondo de nuestro frame, que no es este frame, sino el otro, el del main, este frame. Agregamos ese background. Y de color, lo que vamos a hacer es el color, el white, se lo vamos a cambiar. Vamos a cambiárselo al primary. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a agregarle un shadow, pero un shadow violet. Entonces le da ese efecto, digamos, al shadow, que ahora lo vamos a ver en acción, de cómo, digamos, por así decirlo, se va a superponer y se va a notar que es un loading, que es algo distinto.
Tenemos nuestras tres variantes. Listo, ahora vamos directamente al main y vamos a utilizar estos componentes. Vamos a Assets. Acá tenemos los messages. Vamos a agregar un message mío, por ejemplo, en el de nuestro user, para tener de cierta forma alineación con la derecha. Vamos a poner este texto, este mensaje que nosotros le mandamos a ChatGPT a 34. Pero, ¿sabes qué? Podemos quizás jugar un poco. En vez de 34 vamos a poner el doble, 68. Le ponemos el doble y ya queda ahí, queda perfecto. Lo mismo vamos a hacer con el otro mensaje. Vamos a arrastrar un mensaje que en separación va a tener 24 píxeles del anterior. Vamos a dejarlo con esto, que la variante vamos a usar la from GPT. Listo. Y en cada, digamos, cada uno de los ítems va a tener una separación entre sí de 24. El de arriba de todo va a tener una separación del texto de 48. Y este va a tener una separación de 24. Podríamos separarlo más con respecto al user y el GPT, pero no importa. Vamos a seguir un poco con esto. Vamos a agregar otra variante que sea mi nombre. ¿Sí? De arriba vamos a separarlo a 24, lo mismo. Lo que sí quería ver es de qué manera lo alineamos hacia esta parte, hacia lo que es este recuadro. Yo diría podemos agregarlo directamente como de esta manera, 68 a 68 unidades de esto. Así que vamos a ver, 69, no, 68, listo. Entonces tenemos esto así, perfecto. Y ahora por último vamos a agregar el loading. Vamos a copiar ¿por qué no? Lo movemos para moverlo verticalmente sin que se nos vaya así por todos lados. A ver, tengan apretado el shift. Y hacia arriba tiene que estar lo mismo, a 24 píxeles. Listo, perfecto. Y a esta variante se la cambiamos a loading. Y ya estamos, ya tenemos todo listo. Podríamos hacer la fuente un poquito más grande, ¿no? Yo diría que sí, pero no importa. Vamos directamente al componente final. Ya acá tenemos directamente todo. Está perfecto. Vamos al último componente que lo voy a crear en la parte de components. Voy a agregar acá. Que es el componente de el input. Este componente en sí lo pueden crear del otro lado y pasarlo acá como ustedes quieran. Yo diría que en este caso lo diseñemos de este lado. Vamos a poner un rectángulo clásico de toda la vida. Y este componente, el rectángulo yo quiero que abarque bastante del espacio disponible. A ver, vamos a ver el sidebar. Vamos a ordenarlo con el sidebar en sí. Lo ponemos bien abajo. Lo estiramos completamente. Y listo. Ahora lo que quiero hacer es que abarque desde acá hasta el final de acá. Entonces tenemos que restarle los dos padding que dijimos. ¿Cuánto es? 68 de cada lado. 68 por 2. Vamos a restarle al width completamente. De un lado menos 68 menos 68. Y esto directamente me hace el cálculo. Perfecto. Genial. Y esto lo alineo de manera vertical a 68 unidades de este lado. Y por lógica va a estar a 68 unidades. A ver si me enfoca. Sí. Acá se ve. A ver que se me complicó un poquito. Ahí está. 68 unidades y 68 unidades. Perfecto. Lo voy a... ahora, lo que yo pienso quizás es muy grande este input, ¿no? Vamos a reducirlo a la mitad. Vamos a reducirlo a la mitad, dividido 2. Perdón. Dividido esto 2. Ahí está. Y como tengo cierta complicación para alinearlos de cierta forma, vamos a crear otro rectángulo que funcione. Vamos a poner un color cualquiera. No hace falta que sea un color muy complicado en sí. Vamos a alinearlo a este lado. Uy, lo copié sin querer. Vamos a alinearlo a este lado.
Ahí está. Y el sidebar, listo, lo toca directamente. Perfecto. Vamos a estirarlo de tal forma que ocupe todo el espacio disponible y vamos a estirarlo de tal forma que ocupe todo el espacio disponible. Entonces acá hago un grupo. Con el rectángulo anterior hago un grupo. El rectángulo lo cambio de posición, lo paso hacia... Perdón, lo paso hacia abajo y ya tengo mi input acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Digamos, ordenarlo, por así decirlo, hacia abajo en el centro. Ok, en el centro horizontalmente. A ver, vamos a ponerlo en el centro horizontalmente. Bueno, parece que no quiere... Ah, no, perdón, me equivoqué yo. El centro horizontalmente y acá podemos ponerlo en el centro, pero no, en realidad lo ponemos desde abajo. Y lo mismo que en este botón. ¿Cuánto separa desde abajo? 24, listo, 24 píxeles va a ser la separación. Lo vamos a separar desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 24. Listo. Este lo borramos. El rectángulo ya no lo necesitamos. El grupo lo podemos directamente borrar. Una vez, bueno, si ustedes sacan todos los elementos de un grupo, este grupo se borra directamente. Listo. Como siempre, vamos a agregarle unos 50 de redondeado. Listo. Acá lo que voy a hacer yo es agregarle un texto que diga type anything, o escribir lo que se te cante. El estilo va a ser, se me ocurre a mí, un H2, ¿sí? ¿Por qué no? Y esto va a tener, acá va a estar un poco más complicado, digamos, por así decirlo. Yo diría que lo que hagamos es, vamos, perdón, centrarlo de esa manera no. Centrarlo así, utilizar un auto layout, podríamos ser, no, un auto layout, no, perdón, un grupo. Creamos un grupo del texto type anything y el rectángulo este blanco que tenemos. El rectángulo blanco ya directamente vamos a ponerle el color que va, el background. Vamos a ponerle un efecto que sería el shadow. A ver qué tal queda el white. No queda mal. Le hice pequeñas modificaciones, está bien. Vamos a poner un color al type anything de blanco, listo. Y este texto vamos a alinearlo a la derecha y centrarlo verticalmente. Y ahora lo que vamos a hacer es moverlo de cierta forma que de arriba y de abajo tenga la misma separación que del costado. Entonces queda bien. Podríamos tirarlo más para la derecha todavía, pero en mi opinión queda bien. Vamos a agregar un botoncito. En vez de un rectángulo vamos a poner un elipse. Acá tiene un montón de cuestiones, de formas, de cuestiones. Vamos a agregar un elipse. Que el ancho sería de 100. A ver, de 100 no, va a ser un poco menos. Pero no sirve. Vamos a ponerlo de este lado. Para que esto lo vamos a meter dentro del grupo. Y dentro del grupo vamos a centrarlo horizontalmente. No. Centrarlo verticalmente y tirarlo para la derecha. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer a este elipse en sí, el width, una cosita muy fundamental es que aprieten esta llavecita que hay de por sí y la mantengan activada cada vez que hacen un círculo que quiera que sea perfecto, porque si no le va a hacer un óvalo. Por ejemplo, no sé, le modifico, le pongo 200 y lo hace de esa manera. Control Z, le damos a esta llavecita, vamos a poner un 70. No, 70 es muy poco. 90. Sí, 90 está bien. Lo seguimos centrando horizontalmente. Y de este lado, en vez de 10, tiene que ser 5. Entonces, creo que es 6, ¿no? Sí, 6. Vamos a darle uno más. Listo. Con las herramientas que les di, directamente ya lo pueden centrar de esta manera. Este círculo le voy a poner un fill de primary dark. Y vamos a agregar otro icono. ¿Por qué no? Otro icono con los plugins. Material Design Icon. Vamos a un arrow. No sé si era un arrow o cuál. Send puede ser, ¿no? Ah, sí, Send. Perfecto. Vamos a agregar este icono. Vamos a cerrar el plugin porque ya no lo usamos. El icono se agregó acá, el Send. Vamos a tirarlo del grupo, que este grupo ya lo voy a llamar directamente input.
O podríamos ponerle main input, que es el input principal donde nosotros ingresamos el texto en sí. Bueno, vamos a ponerle un ancho a esta flechita, digamos, de, por ejemplo, no sé, vamos a poner de 29 o 40 puede ser. Un poquito más grande. Esta flechita la vamos a alinear con respecto al elipse. 25 de cada lado. Listo, perfecto, lo tenemos así. Lo que sí queda un poquito del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es una flechita que claramente, tipo, visualmente se ve centrado, pero no es realmente como queremos que quede. Lo haremos así y listo, ya lo tenemos hecho. Vamos a la flechita, al icono que agregamos. Le damos a Selection Color, los 4 puntitos, le damos a Primary. Y quedó muy bien, quedó muy bien. Si queremos agregar algo muy copado que le podemos agregar al elipse este, es un efecto de Shadow. Que no queda para nada mal. Al elipse, lo que sí me gustaría quizás un 80, ¿no? Un 80 podríamos, un 80 de width, podríamos dejarlo. Esto no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo igual. Yo estoy jugando un poco con estas herramientas para ver qué es lo que queda mejor, digamos. Voy a, en vez de achicarlo así, con Shift y Alt lo achico en el lugar y proporcionalmente. Ok, 80, listo. Así no tengo que mover la flechita esta de vuelta ni nada. Y listo, gente, ya tenemos nuestro chat GPT totalmente diseñado. Hay un montón de cosas que aprendimos hoy. Esto desde ya lo voy a crear como componente y lo voy a duplicar. Y este componente me lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Entonces tengo la pantalla component ya realizada. Si quieren otro video más mostrando algunos de estos diseños, ya sea de ChatGPT o cualquier otra página, mándenmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algunos conceptos, como por ejemplo el auto layout, que es muy importante, los componentes, el tema del scroll. Eso es lo más importante. No es tan importante el hecho de quizás cómo ordenar los componentes, etcétera, que eso lo van aprendiendo con la práctica. Pero nada, cualquier cosa, cualquier comentario que quieran dejar. También si tienen alguna sugerencia o si ustedes lo harían de distinta manera, cualquier procedimiento que hicimos en este video, déjenlo en los comentarios, así entre todos podemos aprender. Yo no soy un experto, pero puedo aportar desde mi lugar. En fin, nos vemos, gente. Gracias.